Colombia y el mundo de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 11 de septiembre de es la hora de la verdad y temas y asuntos que trataré en próximas horas. El primer tema, el más grave, lo más grave que ha pasado en Colombia en muchísimos años, es la sentencia del Consejo de Estado que mantiene la suspensión provisional de hacer fracking, es decir, de Engato a Tortuga. Nos condenaron a la muerte, nos condenaron al hambre, nos condenaron al desastre nacional. Colombia sin petróleo no es un país viable. ¿Que hay que promover exportaciones? Por supuesto. ¿Dónde están los grandes planes para la promoción de exportaciones? ¿Que hay que multiplicar la capacidad productiva del campo colombiano? Por supuesto. Pero todo eso, en este momento, no se logra sino con una producción petrolera importante, consolidada y creciente. Carmenza Mejía, Carlos Alberto Ateortúa, Adriana Marín, Jaime Enrique Rodríguez, Nicolás Yepes condenaron el país al hambre. Fue una decisión de 5-4, una decisión muy dividida, pero estos conjueces le hicieron a Colombia el más grave daño que se le ha hecho en la historia al país. Colombia sin fracking no es viable. No es que se dañen las cuentas nacionales, no es que tengamos dificultades de balanza de pago transitoria, no, es que no somos viables. Colombia importando petróleo y exportando no es viable. Venezuela se va a quedar chiquita frente a la miseria a la que nos condenaron estos consejeros de Estado por ahora. Les explicaremos que esto es suspensión provisional. Normalmente en 98% de los casos las suspensiones provisionales se confirman con sentencias que estén de acuerdo con la suspensión provisional, que no se decreta sino a la luz, sin mayor análisis, la decisión del gobierno es inconstitucional o ilegal. Entonces, pues obviamente la decisión final tiene que venir de acuerdo con la decisión de la suspensión provisional. ¡Qué tragedia para Colombia! La extraña encuesta del Grupo Prisa de España sobre la candidatura presidencial. Aquí tenemos un poco de encuestas que coinciden más o menos con pequeñas variantes, encuestas presenciales, y que dicen que por ahora hay un empate entre los candidatos Galán y Uribe, Uribe subiendo, Galán estancado, y la señora López cayendo. Pero viene el Grupo Prisa, es decir, el Grupo Prisa en Colombia, y presenta una encuesta, la encuesta Datesco, contratada por el Grupo Prisa, donde Miguel Uribe desaparece, queda de último, y entonces no habría nada que hacer sino confirmar la unión entre Claudia López y el señor Galán. Un año más del 11S. No podremos olvidar ese día amargo, siniestro, en que ardieron las Torres Gemelas de Wall Street. Trump despide a John Bolton, a quien llaman el Halcón, su asesor en seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que no estaba de acuerdo con muchas de las decisiones de Bolton, que lo llevó a tomar decisiones equivocadas, de manera que hay un desentendimiento fundamental, porque Bolton era el hombre fuerte del régimen y el hombre más cercano a el presidente Trump. Los juegos de Maduro en la frontera. Está jugando con misiles, está jugando con tanques, está amenazando con los Sukhoi, que va a bombardear Bogotá, que bombardea inclusive el barrio del Nogal, y que va a bombardear las refinerías y los puentes y que va a destruir a Colombia. ¿Será tan loco Maduro de hacerlo? No hay nada más peligroso que un imbécil acorralado. Lo repetimos.
Venezuela no tiene tropas entrenadas para un combate de largo aliento. El caos, el daño que se haría en estos países sería irreversible. ¿Qué pasa con los jueces? Nos preguntamos otra vez cuando recordamos la decisión de un juez de Barranquilla que a su turno está acusado por malas maniobras y sin embargo ahí está de juez sobre el grupo élite, los ponen a todos en la calle y hay como 50.000 personas damnificadas por unas operaciones financieras nada santas. Y esto es lo que pasa con los jueces en Colombia. Aquí hay un tema profundo de un agravio que le dio al poder político la facultad de nombrar los jueces a través del Consejo Superior de la Judicatura. Y esto se acabó. Teníamos un poder judicial con fallas, con dificultades, un sistema al que se le pueden hacer observaciones, el de la cooptación de los magistrados de las altas cortes. Caímos en esto donde los poderes políticos, es decir, los parlamentarios, son los que eligen a los jueces. Y los jueces después se dejan comprar por quienes más puestos les dan. En ciertos momentos de la Procuraduría, en la Contraloría General de la República, en la Fiscalía, se ha producido este fenómeno. El Poder Judicial de Colombia. Y se habla de una reforma judicial. La actual ministra de Justicia no dice una sola palabra, como si no se hubiera posesionado todavía, y el país arde por los cuatro costados. El poder judicial en Colombia es una calamidad. Sobre los incendios forestales, lo repetimos otra vez. ¿Por qué Colombia no ha adquirido una escuadrilla de aviones antiincendio? Hace un tiempo largo, un par de años o 3 años, hicimos una entrevista con la persona que maneja ese tema en Chile. Chile tiene un gran desarrollo forestal y al mismo tiempo tiene su escuadrilla de aviones especializados en combatir incendios forestales. En Colombia es Abaldao Limpio. Entonces ahora arde la ciudad de Honda, pero con un peligro inminente para la misma ciudad. Arde la ladera de la ciudad de Cali y Abaldaos. Esto es inaudito. Que hay un incendio, corran por los baldes. No hay derecho, no hay derecho. Estamos pues en la época de las cavernas en materia de incendios. Seguimos preguntando por los 14 periodistas fletados por Odebrecht y sobre el glifosato y sobre el fiscal. El país se sigue preguntando qué pasa, por qué no se toman decisiones importantes y por qué no se hacen revelaciones que el país espera que se le hagan. Ayer el señor Petro en el Parlamento habló de unos periodistas y se cayó la boca con respecto a otros. Él tiene una rara memoria selectiva. Por ejemplo, de lo que él hizo en vísperas de la toma del Palacio de Justicia, tiene una memoria selectiva. Estaba enterado, sabía, aplaudió la toma del Palacio de Justicia, la que hicieron sus compañeros, sus socios, sus amigos, enfrentados por Pablo Escobar. Entonces ahora da nombres de unos periodistas y esconde los nombres de los demás. ¿Por qué? Porque va la gente de los fondos de pensiones. Esto es muy grave, esto es muy grave. A los colombianos que se iban a pensionar les prometieron que los fondos de pensiones eran una cosa maravillosa como lo son los de Chile, que estábamos copiando el modelo chileno, que tenían unos rendimientos enormes y que las pensiones de jubilación iban a ser muy generosas. Mentiras, todo lo contrario. Las personas que se están en vísperas de jubilarse y que se han jubilado han descubierto para su asombro que los fondos de pensiones le dan una pensión muy, muy inferior a la que paga Colpensiones. Esto tiene que revisarse de fondo. Esto no puede seguir así. Los jueces, en este caso con razón, han estado del lado de la gente. Van 75.000 personas que se pasan a Colpensiones desde los fondos de pensiones, pero esto hay que examinarlo a fondo. Son demasiado importantes los fondos de pensiones para que se descubra que no le cumplen a la gente. La mancha sobre el río Tibú. Esto es una tragedia.
tragedia de la que no se habla suficientemente. Hay varios municipios que no tienen acueducto, La Mancha sigue su curso y las lluvias y las FARC, los bandidos, los mismos que hicieron el daño. ¿Cuál fue el daño? Dicen que una válvula. ¿Qué válvula tan grande? ¿Una válvula que es capaz de contaminar un río entero? Por Dios, ¿de qué tamaño será la válvula? No nos la muestran. ¿Por qué será? Camilo Tarquino, el otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia acusado de pertenecer al cartel de la toga, no acepta cargos por concusión. Dejen hablar al Moreno, déjenlo hablar. ¿Por qué hay silencio en torno a Moreno? Que nos diga la verdad, que nos la cuente todas. Recuerden que Camilo Tarquino era el que decía en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia que en el caso del ministro Palacio no había que trabajarlo como si fuera un problema jurídico, sino un problema político, que se necesitaba unanimidad. Es Camilo Tarquino. Avianca colgada de un hilo, renegocia deuda. Estamos esperando la noticia de hoy, porque ayer era el último día en que los acreedores de Avianca podían aceptar que los bonos que se vencen en el 2020 pasen a vencerse en el 2023. Eso le daría caja a Avianca para sobrevivir y eso ayudaría a que United prestara otros 250 millones de dólares que Avianca necesita para ponerse en orden. ¿Qué pasó ayer? Esta es la hora en que no lo sabemos todavía, pero lo sabremos y lo contaremos. Otra investigación contra el magistrado Bustos, ese inocente magistrado de la Corte Suprema de Justicia que se encuentra en el Canadá, viviendo como un rey, porque es que los sueldos de la Corte Suprema de Justicia son tan buenos que uno se puede ir a vivir al Canadá, uno de los países más caros del mundo, sin trabajar y a vivir muy bien. Bueno, pues Bustos acusado otra vez por declaraciones del exgobernador Lyons, quien dijo que Bustos cobraba para salvarlo de investigaciones por corruptos en Córdoba. Un suboficial del Ejército Nacional muerto en bloqueo de la Medellín a la costa atlántica. 3 más quedaron heridos, no se sabe cuál es su estado actual, y un civil también. Una balacera, el pan nuestro de cada día. La pasma a la que se refiere Monseñor Montemayor, el nuncio apostólico que parece miembro de las FARC. 4 candidatos se unen en Cartagena para enfrentar maquinaria tradicional. Cartagena es la ciudad del país más golpeada por la corrupción y por las componendas de los políticos. Esto es un drama. Cartagena, nuestra joya, la ciudad que todos llevamos en el corazón, la ciudad que tenemos para mostrar ante el mundo, golpeada por el drama de la corrupción política. Ojalá estos 4 que se unieron tengan fuerza suficiente y espíritu cívico y condiciones para traer los votos de los cartageneros y ganarles a las maquinarias que ha convertido a Cartagena en un desastre. El Centro Democrático ha sido declarado objetivo militar por los bandidos de las FARC aquí en Cundinamarca, aquí en las goteras de Bogotá. El candidato del Centro Democrático, que además no tiene mucha tradición en el Centro Democrático, ¿no? Parece que se hizo miembro del partido hace muy poquitos años, de muerte y amenazados de muerte todos los del Centro Democrático. Y aquí no pasa nada. ¿Dónde estás? A propósito de gobierno, el señor presidente Iván Duque, en su entorno inmediato, a Jaime Amin lo despachó bien lejos para los Emiratos Árabes, por ejemplo, y nombró una superministra. Señor presidente, ¿no le parece una buena idea respetar la Constitución Política de Colombia? Ese cargo no existe en la Constitución Política. Usted no puede poner por encima de los ministros como jefe de gabinete a una señora que ministro. Repase la Constitución Política.
La institución de los ministros es la que define la composición del gobierno. El gobierno es usted y el ministro del ramo, o todos los ministros constituidos en Consejo de Ministros, pero no una superministra que usted nombre porque le da la gana, porque es amiga suya, porque estuvo con usted en el BID. La Constitución hay que respetarla, por Dios. Por decreto de ayer, llamado a calificar servicios el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Sobre este drama tendremos que hablar ampliamente. El grande héroe de la guerra contra los bandidos, el que salvó a Valledupar y todos sus alrededores del Cesar, el hombre que combatió como un león en el sur del país, el mejor militar de América, así lo consideraron, víctima de unas acusaciones infames, y ahora llamado a calificar servicios por el gobierno del presidente Duque. Dios mío, ¿dónde estamos? Hay un sujeto que se llama Sergio Torres, que nadie sabía quién era, sino que apareció como socio de Claudia López, la candidata a la alcaldía de Bogotá. Pues este señor está acusado por violación de una menor en el baño de un centro comercial y en su propio apartamento. ¿Cómo les parece la joyita? Y no ha sido posible que le hagan diligencia de imputación de cargos, audiencia preparatoria, porque su abogado es muy hábil y presenta recursos. ¿Dónde está la facultad de los jueces de dirigir el proceso? ¿Dónde está el tribunal que juzga la conducta de los jueces? Como en este caso, la señora Claudia López tiene mucho que explicar sobre su entorno inmediato. Reveladas las últimas palabras de Jamal Khashoggi, el periodista que fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Atroz, atroz. Si hubo un crimen atroz, este lo fue. Pero como los de Arabia Saudita son nuestros amigos, entonces no profundicemos mucho en el tema. Mueren en una estampida 31 peregrinos iraquíes en Karbala, en una fiesta religiosa. Los Estados Unidos, 40 toneladas de bombas en una isla sobre el río Tigris en Irak. Descubrieron que estaba llena de yihadistas y le metieron 40 toneladas de bombas. No se sabe cuáles son los resultados, pero cualquiera los puede imaginar. En Hong Kong se jugaba un partido de fútbol entre Irán y Hong Kong, y en las ceremonias protocolarias se oyó el himno nacional de China. Todo el mundo le dio la espalda, o la gran mayoría, es lo que nos cuentan, le dio la espalda al sitio desde donde se entonaba el himno nacional, y una tremenda silbatina saludó el himno de China. Esa situación se complica todos los días. El canciller mexicano revela que hay un descenso de migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Sexta persona que muere por vapeo en los Estados Unidos. Esta es la utilización de unos cigarrillos electrónicos, de unas fórmulas para evitar el cigarrillo. Y resulta que el remedio es peor que la enfermedad. Sexta persona muerta, y hay decenas y decenas y decenas de gente muy enferma con el tal vapeo. El 17% de la población de las Bahamas no tiene vivienda después del paso del huracán Dorian. No va a ser fácil arreglar esa tragedia. 3 soldados guatemaltecos son asesinados por narcos en límites con Honduras y México. El narcotráfico, que es la plaga terrible que tiene que afrontar este continente. ¿Cuándo abren la vía al llano? Pronto hablaremos con una persona que trabaja con grandes cargamentos de mercancía de los llanos orientales hasta acá, y que dice que los fletes se doblaron, y los perjuicios y los daños. ¿Cuándo la vía estará en servicio, siquiera una parte de ella? Hallan los restos del continente perdido, la Atlántida, de la que hablaba inclusive Platón en alguno de sus diálogos.
Los geólogos han hecho unos trabajos enormes y han descubierto que ese continente perdido se extendía desde España hasta Irán y fue producto de unas mutaciones y de unos choques. Recuerden ustedes la muerte de los dinosaurios. Bueno, mundo apasionante con el que los niños se entretienen hoy estudiando ese mundo perdido de los dinosaurios y de la tierra que fue y ya no es. Nueva deuda fiscal este año. Este año, para cuadrar caja, el Estado tendrá que contratar 37.1 billones de crédito interno y 10.5 billones en crédito externo. Deuda, deuda y deuda. ¿Con qué la vamos a pagar? Sobre todo si no hay petróleo. Desaparecido candidato a la alcaldía de Potosí, Nariño. Otro desaparecido. Y en Hoy en la Historia recordaremos no el 11S, no el ataque a las Torres Gemelas, que es un tema que ya está prácticamente copado por comentaristas, por estudiosos, sino que hablaremos de que en un día como hoy, 11 de septiembre de 1973, cayó Salvador Allende, el comunista, no socialista, el comunista que gobernó a Chile y que lo llevó prácticamente a su destrucción, a su empobrecimiento terrible. Chile era entonces como la Venezuela de hoy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Y nos dieron las 10. Con esta canción, saludemos la mañana. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana concentrados en el sector de hidrocarburos, porque la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado mantiene en pie, por lo pronto, la suspensión del fracking en nuestro país. Una suspensión que decretó el mismo Consejo de Estado desde noviembre de 2018, cuando suspendió de manera provisional el de disolución del Ministerio de Minas y Energía, mediante los cuales se y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, esto es, el fracking. Pues bien, esa decisión la tomó el Consejo de Estado el año pasado, una medida cautelar por una demanda contra esa reglamentación presentada por el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte, encabezado por el doctor Juan Pablo Sarmiento. La demanda aún está siendo estudiada por el Consejo de Estado, que suspendió entonces provisionalmente esa reglamentación. Entonces muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué hoy el fracking es noticia entonces? La razón es porque el gobierno presentó un recurso de súplica para que se levantara esa suspensión provisional mientras el Consejo de Estado decide de fondo la viabilidad del fracking. Y ayer se votó precisamente la ponencia del auto que decidiría si se mantenía o no la suspensión. Era una ponencia positiva presentada por el consejero Martín Bermúdez y la decisión no resultó favorable para el gobierno y, hay que decirlo, tampoco para el país. Toda vez que fue una apretada votación, 5-4, el Consejo de Estado mantuvo la suspensión del fracking hasta tanto no se decida la demanda de fondo. En contra del fracking estuvieron los siguientes consejeros: Adriana Marín, Jaime Enrique Rodríguez, Nicolás Yepes y los conjueces Carmenza Mejía y Carlos Alberto Ateortúa. Salvaron su voto, es decir, estaban a favor de levantar la suspensión, los consejeros Guillermo Sánchez, Marta Nubia Velázquez, Martín Bermúdez y la conjuez Aida Patricia Hernández. Así las cosas, certidumbre
frente al futuro del fracking hasta tanto el Consejo de Estado no decida de fondo esa demanda, algo que debe ocurrir quizá el año entrante. Este año posiblemente ya el tiempo no alcance, y entre las pruebas que ordenó el Consejo de Estado está un concepto técnico de una comisión de expertos de la Universidad Nacional que deberá estar listo el próximo mes de octubre. Por supuesto, ya sospechamos en qué sentido elaborará la Universidad Nacional ese mencionado concepto, y de ahí la suerte del futuro de nuestro país, que para lograr sostener sus débiles finanzas depende, y de qué manera, del petróleo. Como están las cosas, Colombia tiene petróleo hasta el año 2024, pero si se permite el fracking, que se aplique esta técnica para extraer hidrocarburos, el panorama cambiaría de manera drástica para Colombia, nos permitiría superar y el país tendría un gran futuro por delante. Hay que recordar que casi el 60% de las exportaciones de nuestro país están relacionadas con los hidrocarburos. Sin petróleo, la economía de Colombia pues no es nada. Y en los primeros 6 meses de este año, el déficit comercial de nuestro país alcanzaba ya los 4.400 millones. Condenado el país, por lo pronto, a morir de hambre porque el Consejo de Estado no permite que Colombia avance por el camino del desarrollo si queremos que algún día Colombia salga de este atolladero. Colombia está dependiendo de las exportaciones. El petróleo se está acabando. Tenemos petróleo para menos de 6 años y se irá acabando por partes. No es que un día se apaga la luz, se cierra un switch y se apagó la luz. No, esto es un proceso paulatino de deterioro. Y 6 años en términos de petróleo no son nada. Para exploración y explotación se toman más de 5 años. Y no hay exploraciones y no hay explotaciones por 1000 razones, entre otras por el ataque de las FARC, por las comunidades, por 1000 razones bien conocidas. Lo del fracking es una posibilidad inmediata, de reservas ya comprobadas. Esta es una historia que se puede desarrollar inmediatamente para salvar el país. Pero 5 magistrados del Consejo de Estado, de los cuales 2 con jueces, nos condenaron a morir de hambre. Sin fracking no hay futuro. Sin fracking Colombia no es viable. De ese tamaño es el problema. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. A través de su cuenta de Twitter, sin advertir a miembros de su gabinete y para sorpresa del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la marcha de su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y por lo tanto le pedí la renuncia, que me la diera esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana, el de Seguridad Nacional. Estas fueron las palabras del mandatario estadounidense. Según versiones, los profundos desacuerdos relacionados con Irán, Corea del Afganistán y Venezuela, temas en los que Bolton empujó a Trump hacia políticas más agresivas, incluso el uso de la fuerza, pero con las que el presidente Trump nunca se sintió cómodo. Estas serían pues las versiones por las cuales Trump despidió a Bolton. Y es que los conflictos eran múltiples, pues el más reciente fue relacionado con la cumbre secreta que el presidente Trump pensaba mantener en Camp David con los líderes talibanes para firmar un acuerdo de paz en Afganistán, y hasta pensaba en retirar las tropas de ese lugar. Y finalmente fue cancelada. Mientras Trump insistía en la rueda con Bolton, no estaba de acuerdo con invitar a talibanes a ese lugar, ni con la negociación con un grupo terrorista en los Estados Unidos, al cual considera y permitió la presencia de Al-Qaeda en su territorio para planear los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington. Además, Trump estaba molesto por la filtración de esto en los medios de comunicación. Mientras Trump decía que era él el que le pidió la renuncia, John Bolton también, a través de su cuenta de Twitter, dio otra versión de los hechos y dijo: anoche ofrecí renunciar, y el presidente Trump dijo: hablemos de esto por la mañana. Es decir, lo contradijo. Esta es la tercera baja de este puesto desde que comenzó la presidencia del presidente Donald Trump. El Twitter lo debían prohibir, se lo debían secuestrar a los mandatarios a ver si reflexionan antes de manifestarse por este medio tan eficaz y tan importante, pero tan contrario a la necesidad de reflexión profunda sobre los grandes temas, al estudio cuidadoso de los temas,
a la consideración adecuada de los grandes asuntos nacionales. Entonces el Twitter, y entonces por Twitter despidió a John Bolton y por Twitter dijo que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que él había hecho porque John Bolton se las había aconsejado. Válganos Dios, lo que puede una campaña y lo que hace un Twitter. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Anoche la sesión en el Senado de la República estuvo marcada por el debate que planteó la oposición en cabeza del senador Jorge Enrique Robledo para el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas, sobre todo la de Juan Manuel Santos en 2014, donde, insiste, el senador del Polo Democrático, no se sabe toda la verdad porque hombres clave, como el caso del señor Roberto Prieto, quien fuera gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, no ha contado toda la verdad de cómo se manejó el ingreso de esos recursos. Y aunque está privado de la libertad, no tiene proceso alguno por el caso del ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña de Santos presidente en 2014. La semana pasada el debate se inició y se centró en ataques al buen nombre y la honra del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quien fue víctima de Santos con el montaje del hacker y luego ante la plenaria para defenderse en 10 minutos ayer. De magistral presentación en sus argumentos, dejó claro que su campaña fue absuelta de todo cargo que indicara que ingresaran dineros de Odebrecht, contrario a lo que pasa con la campaña de Juan Manuel Santos, que tiene testimonios tan graves y valiosos como el de Ñoño Elías, gran amigo de Santos y elector, que decidió hablar pero que poco le han prestado atención. Esto dijo el ex candidato presidencial sobre el proceso en su contra, que terminó en nada porque nada existe que pruebe de actuaciones irregulares en su campaña. Y es que mi campaña fue absuelta de toda culpa durante los 9 meses de investigación. No fue por caducidad, fue porque de fondo se demostró que no hay una sola prueba que pudiera comprobar y dar certeza a lo que se había investigado. El ex candidato defendió su honorabilidad, la de su familia, y aseguró que en todo momento actuó con transparencia. Durante 9 meses su campaña fue sometida a una investigación rigurosa, no solamente por parte del Consejo Nacional Electoral, sino también de la Fiscalía y de muchas otras instituciones nacionales, inclusive la UIAF, que rastreó y siguió sus cuentas bancarias, y la de su familia. Zuluaga además dijo que el señor Eluberto Martorelli, jefe de la multinacional Odebrecht en Colombia, durante un interrogatorio que se le hizo en el Brasil, negó que se haya girado dinero a la campaña en 2014, a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El ex candidato presidencial reveló que el Procurador General del Brasil certificó que no existía investigación en contra suya o de su campaña desde ese país. Oficiamos al Procurador General de Brasil, es decir, al Fiscal General de la República, y le preguntamos si Óscar Iván Zuluaga y su campaña era una campaña investigada en Brasil o mencionada en el expediente del Lavallato que en ese momento cursaba en Brasil y que es el origen de todo este problema de Odebrecht. El día 6 de junio del 2017, el fiscal general de Brasil responde: el ciudadano colombiano Óscar Iván Zuluaga y su campaña no está investigado en Brasil y no aparece en los expedientes del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Óscar Iván Zuluaga, víctima de los montajes de Santos y los enemigos del uribismo que le negaron a este país la oportunidad de acabar con tanta farsa que hoy nos tiene padeciendo el resultado de 8 años de desgobierno de Santos. Enhorabuena, el doctor Óscar Iván Zuluaga pudo ante el Senado dejar claro una vez más que es un hombre inocente, igual que su hijo y sus compañeros de campaña, todos víctimas de una serie de montajes de Santos que a todo lugar buscó quedarse con la presidencia sin importarle planear montajes judiciales y mediáticos para afectar a Óscar Iván Zuluaga. Como diríamos en la hora de la verdad, doctor Fernando, para verdad es el tiempo y para justicia Dios, porque aquí no existió. Qué dolor, por Dios. ¿Cuándo será que se investiga el caso del hacker y que se castiga a quienes lo hicieron, es decir, a Santos, a Montealegre, al almirante Echandía? A Bustos. ¿Cuándo será? ¿Ah? A Bustos. A Bustos. Acuérdese Bustos, que también estaba por ahí. También estaba por ahí metido. ¿Y cuándo será que se investiga realmente y a fondo lo de Odebrecht? ¿No? Tema vedado. Odebrecht ha
causado la pérdida del cargo de presidentes de la República en el Perú, del presidente del Ecuador anda fugitivo en Bélgica, la situación en Panamá fue gravísima, lo de Venezuela, pues sabemos qué es lo que pasa con Venezuela, y en Brasil acabó con Lula y acabó con Dilma Rousseff, y aquí en Colombia no pasa nada, porque el Poder Judicial está en manos de los poderes políticos corruptos. Esa es la verdad. La desgraciada Constitución del 91 y lamentablemente las reformas que se propusieron quedaron sepultas entre una gaveta. Y la nueva ministra no dice una sola palabra sobre lo que está sucediendo. Odebrecht, un caso que tiene que ser resuelto por el país. El hacker, una estratagema que ayudó al precio que tuvimos que pagar. 4 años del peor gobierno que ha tenido la República en 200, el gobierno de Juan Manuel Santos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Sin goles terminó ayer el partido amistoso de Colombia y Venezuela jugado en la ciudad de Tampa, en la Florida. El técnico Carlos Queiroz hizo una gran rotación del equipo con respecto a los que jugaron frente a Brasil. En total fueron 9 cambios, pero con el mismo esquema. En el primer tiempo Colombia jugó a la ofensiva, mucha velocidad, pero poca claridad para definir. Fueron 6 llegadas al arco contrario, pero sin concretar. En la segunda parte, luego de 11 minutos de juego, sacaron a Juan Guillermo Cuadrado, Venezuela se adelantó, Colombia perdió fuerza en la ofensiva y faltando 20 minutos para el final, entraron los titulares de la delantera para tratar de abrir el marcador, Roger Martínez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, pero ni se vieron. Al final, en la última jugada del partido, el arquero colombiano Montero atajó un tiro libre y evitó la derrota. Venezuela terminó jugando mejor que nuestra selección de suplentes, 2 empates en estos 2 amistosos de fecha FIFA. Ahora a esperar confirmación de quiénes serán los próximos rivales de Colombia en la siguiente fecha de amistosos en el mes de octubre, donde Queiroz quiere que se juegue en Europa, seguramente frente a equipos africanos, ya que los europeos están bastante ocupados. Se repitió la historia ayer, doctor Londoño, igual que con Brasil, buen rendimiento en el primer tiempo y mal en la segunda parte. Me pregunto, ¿acaso a los jugadores colombianos les falta físico para mantener el buen juego los 90 minutos? Esperemos que eso mejore. No es por eso, es que el entrenador quiere probar a los unos y a los otros. Pero con Brasil fue igual, doctor Londoño. Lo mismo, ¿sí? El mismo esquema, hay que darle oportunidad a todos porque Queiroz los quiere ver a todos. La temporada. Entonces, primeros tiempos muy buenos y segundos tiempos para el olvido. Ese es el resumen. Y a Venezuela, pues tuvimos todo para ganarle a Venezuela. En los últimos minutos se nos creció Venezuela con la plana mayor de la selección Colombia en la delantera en la cancha. Y como usted lo dijo muy bien, no se vieron. Y en un minuto estaremos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, Juan Espinal. Lo que hizo el Consejo de Estado ayer, ratificando una suspensión provisional del reglamento del fracking. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.